Lejos de ser un invento de alguien en particular, el ordenador es el resultado evolutivo de ideas y realizaciones de muchas personas relacionadas con áreas tales como la electrónica, la mecánica, los materiales semiconductores, la lógica, el álgebra y la programación. Cronología. A continuación, se presentan resumidamente los principales hitos en la historia de los ordenadores, desde las primeras herramientas manuales para hacer cálculos hasta las modernas, computadoras de bolsillo. 2700 a.C. se utiliza el ábaco en antiguas civilizaciones como la China o la Sumeria. La primera herramienta Hacia 830, el matemático e ingeniero persa Musa al-Khwarizmi inventó el algoritmo, es decir, la revolución metódica de problemas de álgebra, cálculos numéricos mediante una lista bien definida, ordenada y finita de operaciones. 1614, el escocés John Napier inventa el logaritmo neperiano, que consistió en simplificar el cálculo de multiplicaciones y divisiones reduciendo el cálculo con sumas y restas. 1920. El inglés Edmund Gunther inventa la regla de cálculo, instrumento manual utilizado desde entonces hasta la aparición de la calculadora electrónica para hacer operaciones aritméticas. 1623. El alemán Wilhelm Schickertz inventa la primera máquina de calcular, cuyo prototipo desapareció poco después. 1642. El científico y filósofo francés Blaise Pascal inventa una máquina de sumar, la pascalina, que utilizaba ruedas dentadas y de la que todavía se conservan algunos ejemplares. 1671. El filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm intenta una máquina capaz de multiplicar y dividir. 1801. El francés Joseph Hacquard inventa para su máquina de tejer brocados una tarjeta perforada que controla el patrón de funcionamiento de la máquina, una idea que sería empleada más adelante por los primeros ordenadores. 1833. El matemático e inventor británico Charles Babbage diseña e intenta construir la primera computadora de funcionamiento mecánico, a la que llamó la máquina analítica. 1890. El norteamericano Herman Hollerith inventa una máquina tabuladora aprovechando algunas de las ideas de Babbage, que se utilizó para elaborar el censo de Estados Unidos. Hollerith fundó posteriormente la compañía que después se convertiría en IBM. 1893. El científico suizo Otto Steiger desarrolla la primera calculadora automática que se fabricó y empleó a una escala industrial, conocida como la millonaria. 1936. El matemático y computólogo inglés-alemán Turing formaliza los conceptos de algoritmo y de la máquina de Turing, que serían las claves de desarrollo de la computación moderna. 1938. El ingeniero alemán Konrad Zuse completa la C1, la primera computadora que se puede considerar como tal, de funcionamiento electromagnético utilizando relés. Era programable mediante cinta perforada, usaba sistema binario y lógica booleana. A ella le seguirían los modelos mejorados C2, C3 y C4. 1944. En Estados Unidos, la empresa IBM construye la computadora electromecánica Harvard Mark I. Diseñada por un equipo encabezado por Howard H. Aiken, fue la primera computadora creada en Estados Unidos. 1944. En Inglaterra se construyeron los ordenadores Colossus Mark I y Colossus Mark II, con el objetivo de descifrar las comunicaciones. 1947. En la Universidad de Pensilvania se construye la ENIAC, que funcionaba a válvulas y fue la primera computadora electrónica de propósito general. 1947. En los laboratorios Bell, John Burden, Walter H. Brattain y William Shocker inventan el transistor. 1951. Comienza a operar EDVAC, concebida por John von Neumann, que a diferencia de la ENIAC no era decimal, sino binaria. 1953. IBM fabrica su primera computadora de escala industrial,
la IBM 650. Se amplía el uso del lenguaje ensamblador para la programación de las computadoras. Los ordenadores con transistores reemplazan a los de válvulas, marcando el comienzo de la segunda generación de computadoras. 1957. Jack S. Kilby construye el primer circuito integrado. 1960. El primer idioma de programación de alto nivel transportable entre modelos diferentes de computadoras se desarrolló por un grupo en el Departamento de Defensa patrocinada en la Universidad de Pensilvania. El idioma era COBOL, idioma común orientado al negocio, y uno de los miembros del equipo de desarrollo era Grace Hopper, quien también escribió el primer programa recopilador práctico. También en este año se introdujo el primer láser por Theodore Maiman en los laboratorios de Hughes. El láser podía emitir luz coherente de un cristal de rubí sintético. 1962. Los primeros programas gráficos que dejan que el usuario dibujara interactivamente en una pantalla fueron desarrollados por Ivan Sutherland en MIT. El programa llamado Sketchpad usó una pistola de luz para la entrada de los gráficos en una pantalla CRT. 1963. El primer mini-ordenador comercialmente exitoso fue distribuido por Corporación del Equipo Digital. El DEC PDP-8 fue el sucesor al PDP-1. La primera computadora demostró por el DEC viejo en 1959. 1964. La aparición del IBM 360 marca el comienzo de la tercera generación de computadoras, en el que las placas de circuito impreso con múltiples componentes elementales pasan a ser reemplazadas con placas de circuitos integrados. En 1964, la primera supercomputadora a estar comercialmente disponible se envió por la Corporación de Datos de Mando. El CDC 6600 tenía varios datos de vana de bancos y estaba a quedar en la computadora más poderosa por muchos años después de su desarrollo. 1971. Nicolet Instrument Corporation lanza al mercado Nicolet 1080, una computadora de uso científico basada en registros de 20 bits cuya versatilidad para el cálculo de transformada rápida de Fourier le brinda una gran aceptación. 1971. Intel presenta el primer procesador comercial, el primer chip, el microprocesador Intel 4000. 1975. Paul Allen y Bill Gates fundaron Microsoft. 1976. Steve Jobs, Steve Wozniak, Mike Markula y otros amigos más fundan Apple. 1977. Apple presenta el primer computador personal que se vende a gran escala, el Apple II, desarrollado por Steve Jobs y Steve Wozniak. 1981. Se lanza al mercado el IBM PC, que se convertiría en un éxito comercial. Marcaría una revolución en el campo de la computación personal y definiría nuevos estándares. 1982. Microsoft presenta el sistema operando M2 por cargo de IBM. 1983. ARPANET se separa de la red militar que la originó, pasando a un uso civil y convirtiéndose así en el origen de Internet. 1983. Richard Stallman anuncia públicamente el proyecto GNU. 1985. Microsoft presenta el sistema operando Windows 1.0. 1990. Tim Berners-Lee idea el hipertexto para crear el World Wide Web, WWW, una nueva manera de interactuar con Internet. 1990. Se construyó el primer procesador óptico en AT&T Laboratorios de Bell. El procesador emplea pequeños láseres semiconductores para llevar información y guardar circuitos ópticos y procesar la información. Usar la luz en lugar de electricidad para llevar datos podía teóricamente hacer de las computadoras 1000 veces más rápido. 1992. Un virus fue descubierto, el cual estaba programado para activarse el 6 de marzo, el cumpleaños de Miguel Ángel. Se esperó que el virus extendido dañara o destruyera archivos de usuario en la unidad de disco duro.
recibió cobertura de las noticias nunca visto, sobre la advertencia a las personas de los pasos necesarios para proteger su sistema. Aunque el virus se diseñó para ser destructivo, realmente tenía un efecto positivo. 2000. Aparece al inicio del siglo XXI los ordenadores de bolsillo primeras PDAS. 2001. Microsoft desarrolla como parte de la plataforma NET el lenguaje de programación C#, que después fue aprobado como estándar por ECMA e ISO. 2006. Lanzamiento del sistema operativo de Microsoft Windows Vista. Entra en servicio el supercomputador Magnetic, perteneciente al CES-VIMA. 2007. La empresa Dell lanza al mercado la primera computadora portátil, con la distribución Linux Ubuntu. 2008. Apple lanza al mercado la MacBook Air, la cual al parecer es la laptop más delgada del mundo en este momento. 2012. Apple Inc. lanza al mercado la nueva MacBook Pro Retina Display, con la mayor resolución en pantalla del mundo. 2013. Apple Inc. lanza al mercado la nueva versión Mac OS X, Maverick 10.9.